Yasmín Montes de Oca, por su poema Te daría mi cuerpo, un poema potentísimo. Por supuesto, nos acompaña de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la maestra Dafne Cuevas Ortiz, y la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mora. Les voy a contar un poquito del premio. Este premio se estableció como un homenaje a Alejandro Aura el 15 de marzo del 2014, durante la celebración del 19 aniversario del Club de Lectura Los Aureolas, fundado por el poeta, donde se le recordó como uno de los grandes poetas y amantes de esta ciudad, destacando además que fue un gran promotor de la lectura, la poesía, el teatro y la cultura. Este premio se realiza a través de una convocatoria anual que se difunde en los medios oficiales de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, y su finalidad es promover la creación literaria en español de jóvenes de entre 14 y 29 años, nacionales y extranjeros residentes. Por este premio se da un estímulo económico de 100,000 pesos. En las 10 ediciones realizadas del 2014 para acá, se han recibido 1,885 poemarios o poemas. Han sido muchos los ganadores, pero quisiera saludar a Orlando Mondragón, que fue ganador en el 2017, que nos acompaña el día de hoy, por Epicedio al Padre. Este año, Yasmín Montes de Oca ganó con el poema Te daría mi cuerpo. El jurado, conformado por la poeta Verónica Palacios Rojas y los poetas Sixto Cabrera González, Roberto Reséndiz Carmona, Mario Alonso López Navarro y Alejandro Campos Oliver, dictaminó de manera unánime por ser un poema que habla con una, y aquí voy a citar lo que el jurado dijo, por ser un poema que habla con una honestidad devastadora, con estilo contundente, desgarrador y fragmentado para desarrollar los temas acerca del trauma, el abuso sexual infantil y la lucha por sanar. La ponderación de las palabras en la amplitud de su contenido inicial interior nos permite conocer el sentido humano de la existencia. Yasmín Montes de Oca, doctorante en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, con una tesis sobre historias de vida alrededor del abuso sexual infantil en México. Es maestra en arteterapia y educación artística por la Universidad de Valladolid, España, y licenciada en escritura creativa y literatura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Desde el 2014 ha colaborado con editoriales y asociaciones civiles en la impartición de cursos y talleres, así como en la elaboración de materiales infantiles, ya sea con enfoque terapéutico o de expresión artística. Esas mismas colaboraciones le han permitido publicar más de una veintena de libros infantiles. Y sin más, le voy a dar la palabra a Yasmín Montes de Oca. Bravo. Bueno, agradezco muchísimo que estén acá. Estoy infinitamente agradecida por el premio, por por este reconocimiento que también para mí es muy importante, justo por el tema del que trata este poema. Te daría mi cuerpo es un poema que empecé en 2017 cuando fui a estudiar la maestría y que fue creciendo en mí, que fue guardándose en el cajón por temporadas y saliendo de ahí, y que fui mimando y recuperando y creciendo. Y bueno, finalmente cuando decidí darle hacer una última modificación, que fue agregar algunos fragmentitos nuevos, no creció más de una página, pero sentí que ya estaba completo, ¿no? Que ya había cuajado, y que tenía su forma final, y fue muy cerca de las últimas semanas
de la convocatoria de Alejandro Abre y dije, bueno, pues tengo 29 años, es la última oportunidad que tengo para participar, y decidí mandarlo. Y fue muy emocionante, muy conmovedor. Lloré muchísimo cuando me llamó Ana Francis para decirme que lo había ganado, ¿no? Y lo siento también como un reconocimiento público del tema, es decir, del texto y de sí del texto, sí como una apreciación como poeta que yo agradezco muchísimo, ¿no? Un reconocimiento que valoro un montón, y también el hecho de que viniera desde el gobierno, desde una gran convocatoria de medios oficiales y tal, también me hizo sentir una validación muy grande, ¿no? Un sentirme escuchada, haber sido elegida con un texto que amo, por un tema que me importa muchísimo, ¿no? Y con el que me he involucrado mucho y que ahora mismo estoy haciendo pues, la tesis doctoral de eso mismo, ¿no? Es algo que me importa, que ha estado muy cerca de mí, que he tratado de muchas maneras, y agradezco infinitamente que haya sido elegido. Así que muchas gracias, y gracias por su lectura. Y bueno, voy a hacer una lectura de fragmentitos del poema con el micrófono. Conocí a mi padre justo después de cumplir 5 años. En esa misma época aprendí a deletrear la palabra papá. A él le gustaba. Mamá decía que no conoces a un hombre hasta que te lleva a la cama. Cuando tienes 5 años te crees todo, incluso lo incomprensible. Aprendí a abrir un mazapán para sacarlo entero de su envoltura, sin migajas, sin pedazos quebrados. Lo sostenía entre mis gordas manos de niña. Paseaba con él hasta que un mal movimiento lo volvía polvo. Entonces yo lo mordía con furia, cubierta como estaba de lo que ahora creo fue la primera sospecha de mi destino. Ojalá hubiera gritado entonces. Ojalá el miedo no fuera una invasión lenta que se transforma, como un segundero que acelera un poco cada hora, pero a lo largo de los años, el caer, el andar de la manecilla es una cuchilla sin filo que se integra a la piel y creemos nuestra. Es identidad. Soy la hija de mi padre. Lo conocí cuando las letras de la escuela eran felices y no podían deletrear terror. Las palabras de angustia tendrían que enseñarse primero. ¿Cómo comprendes un mundo innombrable? Por un sentido de realidad, sé que mi padre no me abrió las piernas del todo, como recuerdo. Las niñas no somos tan flexibles. Sé que no se convirtió en anguila, eléctrico, paralizante, porque eso dice la gente. Dichosa tú que sobrevives, que habitas el mundo, que conservas las piernas, las manos y otros tienen menos. A pesar de la memoria, sé que no fue plomo hasta perforarme entera. A eso, dicen, no sobreviven las niñas. Yo, conjunto de fallas mentales, debía equivocarme. Seguro hubo bondad y cariño, la sensatez necesaria para saber que con la sin habla es mejor ir lento, entrar de a poco, enseñarles que los juegos que duelen valen más. Entre nosotros siempre había fiestas, pasteles, pastillas, regalos. La primera vez que lloré hasta el desmayo, recuerdo, o no, que construyó un castillo entero para los dos. Me gustó que besaran mis dedos, bailar con nuestras sombras y fotografiarlas. Lo quise. Luego me despreció por quererlo tanto. Él no conocía la prisa. Para alegrarme me subí al alto, pequeña copiloto.
y durante horas recorríamos las calles, solos, sin tocarnos. Volvíamos tarde, riendo en alto, juntos, con restos de helado y chocolate. Cantaba mirándome a los ojos, quizá no parpadeábamos. Hay discos enteros que solo recuerdo con su voz, con las percusiones de sus manos sobre la mesa y los instrumentos que afinaba para mí. Decía que al mirarme aprendió a querer, que mi piel sanaba un dolor antiguo. Yo le creí, quería salvarlo. Deseo el odio y lo compré. Cada noche arropo a una niña en mi cama. No tiene lenguaje y le sangra el sexo. Se recuesta de lado, junta las manos y te perdona de nuevo. Al imaginarte, piensa en el cielo, te quiere tanto. Yo tiemblo de rabia mientras le acaricio el pelo y le canto. Mejor dicho, le tarareo. Algunas mañanas también la baño, le corto las uñas, la envuelvo y la dejo de nuevo en la cama, donde llora, pero no odia, ni culpa, ni huye de nadie. Es verdad que conocí las flores, los conciertos, los viajes, una habitación decorada para mí. La alegría no era inalcanzable, solo estaba cubierta, entremezclada. Sobreviví porque tenía la risa, los postres y el canto. Eso es también la infancia, aferrarse a lo que sea para vivir. A los indiferentes, exijo por lo menos su vergüenza. 7 noches en pánico y una culpa indeleble. Del resto no pido ni tolero la lástima, solo la escucha, una pausa no ignorante ante las palabras dichas, las todavía impronunciables, los gestos, los gritos del cuerpo. Desconfían de quienes intentan curar esto sin darnos voz. ¿Qué saben ellos de sobrevivir? Se nace y se muere una sola vez, casi siempre en partes. Una mano nueva me busca la espalda. Le otorgo tu rostro. Me desnudo con prisa, papá. Aprendí bien. Soy una niña lista. Contengo el aire. No hago ruido. No interrumpo a los adultos. Cuento hasta 6. Y otra vez. Y otra vez. No se detiene cuando tiemblo. Y aprieto los párpados y me clavo las uñas en los muslos. Suelto el aire para no sentir su abdomen. Y otra vez. Y otra vez. Te daría mi cuerpo, pero me lo quitaron. Busco esa huella que los hizo reconocerme entre todas y saber que yo no iba a gritar. Soy apenas llanto. Lo sabía, me escogieron. Saben quiénes somos, uno nos marca. En un lenguaje que no comprendo, se instruyen, así llega otro, otra, alguien. Todas las pieles en terror. Exijo volver atrás y ser infancia. Que otras me cuiden del sueño, jugar y no escapar. Jugar a los colores, sin más. Jugar a la risa, sin precios a la noche, sin golpes, ni este pudor temprano, sin crecer a destiempo o entender demasiado pronto. Que la desnudez y el pánico no se mezclen, que piel y dolor sean conceptos distintos, que nunca lleguen a tocarse, que nunca lleguen a tocarme. Pregunta mi nombre. Voy a inventar uno, estará limpio, nadie lo ha usado, no existe. Llámame con él, diles que nací ayer. Soy hija de mí misma. Abrí mi útero y me incubé, por eso tengo poca sangre. Me amamanté y fui mi madre hasta quedar sin leche. Esta mañana me enseñé a caminar. Aprendí mi idioma, creé todas las letras y cada una sabía a mí. Soy mi lengua materna. Me conocí y reconocí al instante. Sentí el odio, la ira y el horror del nacimiento. Pero me vi morir.
y como otras huérfanas, la nostalgia me entregó al amor. Me dejé flores y sostuve mis cenizas para verlas caer entre mis dedos de mujer triste. Me enseñé a llorar, no me detuve, no me culpé. Me traje a casa, me cubrí del frío, me di alimento. Me llamé por mi nombre hasta que su sonido fue el único. No conozco la paz, pero sé que existe. Mis dedos son largos para atrapar la luz. Estoy construyendo un refugio. Tengo mantas y cuentos. Escondí un cascabel entre mi pelo para hacerte reír. No hay mucho más. Mis paredes son papel, pero ven conmigo. Tengo leche y miel. No he respirado en tu pecho, pero yo también quise romper el mío contra el asfalto. Antes de saltar, recuerda que no nos quitaron todo. Baja por las escaleras. Debajo de los puentes sembramos flores para tu vida. Quédate. Tomo tu mano y exijo un futuro. Que quienes nacen ahora sean infancia. Que las voces sean arrullos y les enseñemos a jugar a los colores. Que nuestras manos sean ofrendas de cuidados. Y cuando hallemos este crimen cincelado en otro cuerpo, porque lo hallaremos, sepamos mostrarle lo primordial, que nada de esto fue su culpa. Le revelaremos entonces nuestros propios huesos como un recuento de lo andado, no por dar un ejemplo, sino por mostrar que existe un mañana adulto, latiendo, latiendo, latiendo dentro de sí. Le pediremos que viva ahí, con calma y sin juicio. Cuidaremos su miedo en manada hasta que aprenda a vivir. Muchísimas gracias, Yasmín. Le vamos a dar la palabra a la maestra Dafne Ortiz, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, gracias Ana Francis, Secretaria de Cultura, queridas, y gracias a todo el mundo aquí. Sobre todo, gracias a leí toda la poesía cuando me la enviaron. Dije, wow, sí que merecía el premio. Así que felicidades. Gracias por haber entretejido a lo largo de mucho tiempo, como nos narras ahora, estas palabras y revisitarlas y volverlas a construir y encontrar una manera de construir una historia que nos coloca en el centro a un personaje principal, que es una niña, ¿no? Me parece súper oportuno pensar en esa niña y en esas niñas en una sociedad como la nuestra, donde nuestra tarea es que las niñas no se sientan solas, no se vivan solas y no estén a merced de un dolor, una tristeza, una desesperación. Este premio que hoy te está entregando la Secretaría de Cultura, el que te ganaste a pulso, se entrega justo en el marco de la jornada de los 16 días de activismo para hablar sobre la violencia en contra de las mujeres, para cuestionar la naturalidad con que se ha instalado en nuestras vidas, para desarraigar ese destino. Y nosotras, que somos activistas de siempre, el gobierno de ahora, estamos muy comprometidas con que tomemos todas las oportunidades que se nos pongan enfrente para hablar, para sacudir, para transformar. Digamos, me parece que el mensaje central es cómo nos vamos de aquí con el compromiso de pensar en esas niñas que son, o esas niñas que fueron, y pensar cómo tenemos la obligación de transformar la realidad, de transformar la sociedad, las familias y la vida, y garantizarnos un futuro donde nada sea igual. Te felicito. Ahora sí le damos la palabra a la licenciada Ana Francis, secretaria de Cultura de la Ciudad. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias Dafne por estar aquí.
gracias, Luz Helena. Muchísimas felicidades, Yasmín. Qué potente es escucharte leer el poema. Qué interesante es esto que cuentas de lo fui construyendo y, ¿no? Claro, es muy interesante pensar en cómo se construyen las narraciones en palabras, ¿sí? Y cómo pues acomodas una serie de palabras, etcétera, las dejas descansar, te vas, qué sé yo, regresas y resulta que en realidad va acá, y mejor estaba acá y acá hacen falta unas cosas. Y entonces el ritmo está mucho mejor, o hay cosas que quieres decir, cosas que ya no quieres decir. Y me resulta muy interesante que toda tu investigación, porque esto es parte de toda una investigación de vida, es decir, mucho de lo que se cuenta en este poema son distintas disertaciones. Si se fijan, es un poema muy potente, es decir, hay esta parte en donde dices, no quiero su misericordia, algo así, es decir, estoy parafraseando, pues, ¿no? Hay mucha potencia, mucha fuerza, mucho poder, es decir, desde el poder de contarlo, desde el poder de haberlo pensado mucho, desde el poder de diseccionarlo, desde el poder de observar desde distintas ópticas la circunstancia, los personajes, la situación, desde el poder de nombrarme adulta, desde el poder de nombrarme o narrarme también desde este lugar, narrarme todo lo niña, etc. Y ese es un poder muy revolucionario, que además pues está muy efervescente en este momento de México, y si me apuran, de la Ciudad de México, la verdad. Es decir, el tiempo de mujeres lo que significa es eso, un absoluto, una forma de decir todas juntas en voz alta. Ojalá hubiera gritado entonces, como dices acá. Todas en algún momento hemos dicho o pensado, ojalá hubiera gritado entonces. Hasta que empezamos a gritar, y enos aquí como una feminista, como jefa de gobierno, ¿no? Cositas más, cositas menos, como dice Daphne, tantos años en el activismo y ahora en el gobierno. Y es interesante como todos los que se están teniendo, pues no, este es parte de este diálogo que estamos teniendo las mujeres en esto que se está viviendo, que es la revolución más transformadora de la historia, que es la revolución de las mujeres, y que además es una revolución sin una sola bala, y eso es muy emocionante y muy poderoso. Y claro, las balas son nuestras propias historias. Ese es nuestro poder, que con nuestras historias nos hacemos fuertes, juntas. Y eso es tremendamente poderoso. Como parte de, por eso le decía yo a Daphne en los 16 días de activismo, y decíamos con Luz Helena, hay que dar ahí en ese marco, pues hagamos en la premiación, pues, ¿no? Porque tiene todo que ver. Celebro mucho que el jurado haya decidido específicamente este poema. Y hicimos también una acción poética en la Ciudad de México, en 1000 bardas están puestos frases, poemas de mujeres con fondo blanco, letras moradas por toda la ciudad, y está puesto también varias frases de tu poema, y eso es muy emocionante también, ¿no? Porque parte de la propuesta de este gobierno es acompañar la vida cotidiana con la belleza y con el arte, ¿no? Es decir, en mi camino por las tortillas, miro una idea trascendental, profunda, universal, que transforma, pues, ¿no? Por eso es interesante saber también un pedacito de cómo se construye este poema con años de trabajo, porque cada poema, cada palabra es la punta de un iceberg, ¿sí? Y eso hace una gran pieza, y es una gran pieza. Así que pues muchísimas felicidades, muchas felicidades. Tenemos aquí
pues el reconocimiento en papel. Supongo que ya le depositamos el premio. No, porque luego la poesía pues es difícil vivir de la poesía. Creo que debe ser de las disciplinas más difíciles. Así que, si me permite, lo voy a leer, es la parte protocolaria del asunto. Dice: la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Gestión Institucional y Cooperación Cultural, otorga el presente reconocimiento a Yasmín Olea Montes de Oca, ganadora del 10º Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura 2024, por su poemario Te daría mi cuerpo, bajo el seudónimo de Elefante. Así que muchas felicidades. Firmo muchas cosas, pero esta valla que me da muchísimo orgullo. Así que muchas felicidades. Bueno, pues muchísimas felicidades desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con muchísimo cariño. Muchísimas felicidades. Y muchas gracias a todos, todas, todes ustedes por acompañarnos. Y síganla, por favor, síganla en redes, síganla, porque pues vale muchísimo la pena. Publíquenle, poema. Supongo que nosotros podríamos hacer una publicación digital sin bronca y deberíamos extorsionar a Participación también de alguna manera, ¿no? Pero bueno, veamos con el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Pero una publicación digital nosotros sin duda podríamos. Ya sabes que la publicación, porque claro, la Secretaría de Cultura no tiene un espacio de publicación, pero eso está en el Fondo de Cultura Económica, entonces bueno, insistiríamos ahí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues eso fue. Ya pues ya la felicitarán como se merece. No corto para que vean cómo vive la experiencia de ser famosa.